Buenas, estimados colegas. Espero que todo se encuentre bien en medio de esta situación excepcional que estamos viviendo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes hoy. Espero la presentación les resulte de gran interés y al final podemos quizá debatir un poco más acerca del tema. No me considero un experto en la materia, pero tengo conocimientos bastantes básicos sobre el tema, ya que fue parte de los estudios de mi tesis de maestría. Algunos elementos que como preámbulo también de hablar es que este trabajo se hizo en inglés y con mi modesto conocimiento del idioma yo hice una traducción, no es oficial, pueden haber algunos problemas de traducción y también el uso casi que impuesto de conceptos en el lenguaje inglés, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para el entendimiento de todo el mundo. De todas maneras, si acaso algún de estos elementos también se pueden discutir al final del trabajo o en persona, si alguna persona necesita mucho más información específica sobre este tema que presentamos hoy. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Eugenio Landeiro Reyes, soy especialista del Sistema de Información Geográfica y Manejo de Datos y trabajo actualmente para el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático en Canadá. Acá hoy presentamos trabajo parcelas de referencia para la fertilización basadas en el índice de suficiencia de nitrógeno. Como dije anteriormente, una tesis de grado para el máster en Ciencias en Geografía de la Universidad de Ottawa, Ontario, Canadá. Bueno, el nitrógeno es crítico para la cantidad y calidad de los rendimientos agrícolas. El exceso de fertilización con nitrógeno es costoso, tanto desde el punto de vista económico, ya que produce debilidad en el tallo de la planta de maíz adulta y sensibilidad a las plagas, como desde el punto de vista medioambiental, creando lixiviación de nitratos, eutroficación, liberación de gases en efecto invernadero y también degradación del suelo. La fertilización del suelo, el tipo, la fertilidad del suelo, el tipo y las características del terreno, como la pendiente y la elevación, son algunos de los parámetros que afectan la productividad del cultivo en ubicaciones del campo específicas. Muchos métodos de producción agrícola actuales no tienen en cuenta la variabilidad de los suelos y la topografía dentro de los campos y suponen que son uniformes. Las prácticas agrícolas con una asunción de un campo uniforme contribuyen a un desperdicio de recursos y dinero, pero también introducen una cantidad excesiva de fertilizantes, el excedente de nitrógeno, que conduce a una fuente potencial de contaminación ambiental. La eutroficación, que es la más clásica, conocida, la eutroficación de los cuerpos de agua adyacentes a estos campos. La agricultura de precisión utiliza una diversa gama de técnicas y aplicaciones basadas en información detallada de la variabilidad de las condiciones físicas en el campo, ya sea el suelo y relieve. Esto posibilita a los agricultores ganar una mejor comprensión de la variabilidad espacial dentro del campo para mejorar los parámetros y rendimientos de la calidad del cultivo. Y bueno, por supuesto también la cantidad. Los índices de vegetación, en este caso vamos a hacer menciones de ellos en el resto de la presentación como VI en algunos momentos, por sus siglas en inglés, Vegetation Indexes, pueden indicar el estado actual y cambiante de la capacidad fotosintética de la planta, sirviendo como una de las fuentes comunes de información utilizada para describir las condiciones del follaje del cultivo. Es decir, cuando la planta tiene una producción, una capacidad fotosintética bastante grande, la planta suele tener un follaje verdoso, vivaz, muy saludable, y estos elementos pueden tener la contraposición, que sería una planta un poco marchita, con descolores en la gama del amarillo,
lo cual quiere decir que hay falta de algunos elementos para el mejor el desarrollo de esa planta. Entonces, en este ambiente, se posibilita hacer un análisis de la respuesta espectral de este follaje y diagnosticar las necesidades de fertilidad y de agua de esas plantas. Utilizando la respuesta espectral del follaje, de los cultivos, es posible obtener varios índices de vegetación. El índice de vegetación más conocido, generalmente muy usado, el índice de vegetación diferenciada, el índice de vegetación de diferencia normalizada, es conocido por el NDVI, y voy a hacer a veces mucha mención de este específico índice en esta modalidad NDVI, pero NDVI me suena un poquito más cómodo. Es un parámetro importante para investigar la evaluación de la productividad en la agricultura. Existe una fuerte relación entre el NDVI y los suelos, la topografía, el agua y la disponibilidad de nitrógeno. Ha sido demostrado en muchos trabajos anteriores, y hay diferentes también formas de obtener este índice, en las cuales nos vamos a enfocar mucho. Esta presentación vamos a presentarles la que nos toma en cuestión. Una de las estrategias de fertilización actuales es aplicar tasas variables de nitrógeno, monitoreando el estado de nitrógeno en el tiempo real, basado en el análisis del follaje de las plantas. El contenido de clorofila en la planta está estrechamente relacionado a la respuesta espectral del follaje, lo cual es un indicador del estrés de nitrógeno. Es decir, como hablábamos anteriormente, el color verde tiene la respuesta directamente relacionada a la cantidad de clorofila que la planta posee, y esta se puede entonces recoger como información desde el punto de vista espectral, y le puede aportar al investigador un poco de conocimiento acerca de la capacidad o no que esa planta está haciendo de producir la clorofila el mayor posible. Entonces, si en un momento determinado se encuentra que estos valores están bajos, puede ser que una de las razones que tenga la planta esta situación es por la falta del fertilizante de nitrógeno. Un sensor montado en un tractor, también conocido como sensor en movimiento, es capaz de recopilar las mediciones del NDVI, lo que hace posible calcular a la vez otro índice que va a ser también tópico esencial de esta presentación, llamado índice de suficiencia de nitrógeno, o NSI en sus siglas en inglés. Utilizando las zonas saturadas del campo como referencia, se puede entonces hacer el cálculo de este segundo índice, y más adelante veremos un poco más de detalles sobre el tema. El NSI fue desarrollado por un grupo de investigadores para mejorar el manejo del nitrógeno basándose en mediciones de clorofila, utilizando un específico sensor llamado SPAT. Era un medidor de clorofila que determina el vector de la planta. Más recientemente, algunos autores han sustituido el uso del SPAT por el NDVI, y les voy a explicar un poco la razón. El SPAT fue una herramienta, o todavía es una herramienta que es muy manual. Es decir, es un pequeño sensor de mano que entonces tienes que caminar por el campo, ir a la planta, estar directamente usándolo. Y esto lo que pasa es que a nivel de campos mayores, grandes extensiones de campo, sería un trabajo muy largo, un poco tedioso. Entonces hay otras maneras, como ese sensor movimiento, que puedes, a la vez que estás haciendo una actividad de cultivo, de trabajo agrícola, puedes hacer un análisis del follaje con esos sensores. Entonces estos investigadores trabajaron en la idea de reemplazar el SPAT por las lecturas de NDVI, para entonces así usar esas lecturas para producir el índice de suficiencia de nitrógeno. Este índice
ha demostrado mejorar los resultados de otros índices de vegetación para la evaluación del nitrógeno, del estrés por nitrógeno, y también hace un poco de ayuda en la limpieza del efecto ruido que se le conoce en el ARGOT del procesamiento de imagen por la reflexión del suelo, el background que se le conoce. Es decir, a veces cuando estás viendo una imagen o quieres procesar una imagen de las plantas en el campo, cuando son muy pequeñas, que el follaje no completa el espacio de background, es decir, no llena todo el campo, te queda la combinación del suelo, el color del suelo con la vegetación, y este tipo de situación desde el punto de vista espectral es un poco complicado para hacer la limpieza y el análisis enfocándose en el color de la planta. Entonces, el NDVI, con el proceso que se le hace para obtener el NSI, ayuda un poco a la limpieza de este problema de confusión, que es muy típico del NDVI estrictamente. Bueno, los objetivos que tenemos en esta presentación, analizando la influencia de la conductividad eléctrica, la elevación, la pendiente y el suelo en la disponibilidad de nitrógeno en un campo. Esta investigación identificará las parcelas más eficientes en las franjas saturadas de nitrógeno, que se pueden utilizar como áreas de referencia para la fertilización con nitrógeno. Los principales objetivos que tenemos son calcular los NSIs alternativos de cada una de estas variables antes mencionadas, usando el punto de vista del vecino más cercano a un NSI de referencia que se va a calcular también. También tenemos a realizar una comparación de los índices para determinar el éxito relativo de cada índice, describiendo la variabilidad de nitrógeno a través del campo, y proponer la ubicación adecuada para parcelas de referencia basadas en esas comparaciones que se van a hacer. Los índices de vegetación que ya les mencionaba tienen un poco de aspecto de espectrales, y si son imágenes que se procesan, son una relación o combinación lineal de la reflectancia foliar y follaje de los cultivos en las bandas rojas, el red, e infrarroja cercana, el near infrared, que son sensibles a la cobertura vegetal. Son capaces de detectar un poco el estado de la planta. Estas dos bandas específicas, ya sea por imagen satelital, otro tipo de sensor más directo a contacto en tierra, son capaces de evaluar el estado de una vegetación analizando la respuesta espectral de las plantas a estos sensores. Uno de los índices comúnmente usados, como mencionaba, es el NDVI. Fue creado en los años 70. Se usa actualmente en el mundo para muchos estudios de cobertura vegetal y análisis de tendencias y impacto en la cobertura vegetal. Se calcula por la diferencia entre las mediciones de las bandas mencionadas, red y real infrared, divididas por su suma. Vamos después un poco ver más detalle la fórmula de este índice. Los valores de NDVI varían entre 0 y 1, donde los valores más altos están relacionados con una vegetación verde, densa y saludable, mientras que los valores más cerca al 0 indican un suelo desnudo, una cubierta vegetal muy escasa, y también este tipo de valores están un poco asociados a otros elementos como es el agua, la nieve y el efecto de las nubes. Aquí está presente la fórmula
está escrita en inglés, pero traducida un poco aquí al español, es el NDVI con las restas de las dos bandas dividido por, es la normalización, como se le conoce, por la suma de las dos bandas. Y un poco más en la segunda vemos el índice de suficiencia de nitrógeno oficial, el real, como estaba previamente creado, que lo que hace es el índice de clorofila, está dividido uno entre el otro, pero es el índice de clorofila del área que está examinada dividida por el índice de clorofila del área de referencia. El área de referencia, vamos a ver un poco más en detalle después, es un área en la cual no hay falta de nitrógeno. Es un área que el factor limitante no viene siendo el nitrógeno, porque hay capacidad suficiente para las plantas en esa pequeña porción y sirve para referencia para calcular entonces los índices por el resto del campo. Pero entonces, cuando el índice de suficiencia de nitrógeno fue convertido usando la metodología del uso del NDVI, vemos la fórmula que fue creada, que es 1% de la división de los NDVI con el mismo sistema aplicado, es el NDVI para el campo dividido por el NDVI de la zona del campo que está siendo referencia, es decir, la cual no tiene limitación de nitrógeno. Mapas que tenemos acá, y voy a hacer un poco más de pausa para explicar un poco de detalles sobre todo el estudio, la producción de los mapas para que entiendan el formato. Aquí tenemos el mapa de NDVI que se calculó, que se tuvo a través del análisis de los sensores que se usaron en los campos. Se estudiaron 4 campos, un poco más de detalles después en la metodología sobre el tema. Los campos no están exactamente con esta estructura tan exacta, cuadrada, porque la naturaleza nunca es así, pero esto fue una aproximación que se hizo en este trabajo para ayudar a la comparación y los análisis de cada campo para sus diferentes procesos. Y los campos, aunque no están 100% en esta posición, están muy cercas a esta orientación transversal norte-sur. Yo tuve la oportunidad, no tengo ahora realmente para mostrarles eso, pero este trabajo, a pesar de que yo no participé en la colección de datos, lo cual es esencial para una investigación, para sentirse más cómodo desde el punto de vista también de procesamiento, me tocó, bueno, por desgracia no formar parte de eso porque yo llegué a Canadá en el 2008 y esta investigación se comenzó a colectar información desde el 2005. Se me hizo llegar esta información cuando yo estaba en el proceso de hacer mi máster, se me pidió que participara en el proyecto y bueno, yo con un poco hasta de miedo comencé a trabajar en esto porque no soy experto en agricultura, aunque como geógrafo tenemos una escuela holística en Cuba, tengo algunas ideas de varios elementos, pero entrar acá y meterme en este tópico directamente de agricultura, fertilización, y no, fue un poquito, digamos, desde el punto de vista en inglés, challenging. Pero bueno, para darles el preámbulo bien claro, los mapas los van a ver, no piensen exactamente que estos mapas están exactamente así en el terreno, pero lo hicimos desde el punto de vista representativo, más fácil para nosotros producir las demás, los demás índices y todo el otro trabajo que se hizo para la representación. Pero esto en nada afecta la aplicación que se hace en el campo, porque todos estos elementos están georreferenciados, está todo organizado desde el punto de vista del sistema de información geográfico y no hay ninguna afectación realmente al producto final que se plantea. Ya como les explicaba anteriormente, en el caso del NDVI, aquí vienen los valores que van desde 0,08 hasta 0,81, es decir, es en por ciento, de van desde 0 hasta 1.
Y aquí vemos como en algunas zonas del campo se ven valores bastante bajos, algunas zonas del campo con valores ya un poco medio y alto. Después vamos a que al continuar la presentación vamos a ver un poco la relación de esto, que por qué pasa, ¿no? Dependiendo la estructura del campo, porque hay otras variables que vamos a analizar, como se las presenté anteriormente, que se van a dar en más detalle en otros espacios de la presentación. Pero bueno, ya para que tengan una idea, aquí están la visual de cada campo, porque este mapa se va a replicar con los demás índices, y la presentación final de las áreas propuestas va a ser el mismo formato del mapa, para que entiendan un poco la idea que quiero presentarles. Lo otro que quiero aquí, pueden ver, lo van a seguir viendo en otros mapas, es muy sutil lo que se ve, pero esa línea que está llamada el Saturate Plots, esa es la franja en el campo a la cual se va a hacer mucha mención en la presentación, la franja en la cual el nitrógeno no es un factor limitante. En ese lugar del campo se le aplica una cantidad de nitrógeno suficiente para que nunca el nitrógeno vaya a ser estar en estrés. Y entonces esa es la zona donde se colecta una información de referencia a un índice para después calcular el resto del campo con el índice con la lectura que se le hace a la otra parte del campo que no está saturado. Si se toman dos, como vieron en la ecuación anterior, es el índice en la zona saturada y el índice en la no saturada, para hacer siempre todos los cálculos. Las parcelas saturadas de nitrógeno son típicas, como les presenté en la idea al principio, de la agricultura de precisión, algo que en los años 90 comenzó a desarrollarse. Hoy día, incluso ya yo salí de este tema hace un tiempo desde el punto de vista activo en la investigación, y esto, como toda la tecnología, evoluciona a una velocidad inmensa. Las aplicaciones, la tecnología agrícola como tal, el equipamiento, eso cambia, que es increíble. Hoy día, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algo sobre este tema, pero hoy día los agricultores pequeños y grandes empresas, depende de la cobertura de inversión que tengan, pueden llegar a tener un equipamiento montado en sus tractores que es increíble comparado con aquel uso de animales y tracción animal que fue históricamente como la agricultura se vino desarrollando. No voy a meterme en el tema de discusión de cuál es mejor o no, y está claro que el impacto ambiental de la maquinaria es completamente diferente a lo que hace el uso de la tracción animal, pero también tenemos que tener en cuenta que necesitamos grandes producciones de alimentos para la cantidad de población que hoy día compartimos el globo terráqueo. Entonces, pienso que, bueno, hay que también, desde el punto de vista de este tipo de trabajo, trata de un poco enmendar algunas de las primeras aplicaciones o primeras ideas que se hizo para la agricultura de precisión, para tratar de disminuir el impacto en alguna medida. Y como este estudio, otro tipo de estudios hacen otro proceso de mejoramiento de todas las demás técnicas, porque al final es lo que tenemos que hacer, tratar de buscar las mejores soluciones y aprender de nuestros errores o de lo que mejor se puede hacer con el manejo de las tierras y todo. Históricamente es muy conocido que los agricultores tienden a usar procedimientos de fertilización uniformes basados en obtener altos rendimientos. Pero a finales de la época de la década del 90, en la Universidad Estatal de Oklahoma, se desarrolló esta tendencia, la idea nueva de tratar de predecir los requerimientos de nitrógeno o fertilizantes en general mediante una zona saturada o de referencia.
El uso de esta técnica permite a los agricultores determinar la cantidad de fertilizantes necesaria para lograr un rendimiento máximo, teniendo en cuenta la variabilidad espacial y temporal de nitrógeno en los campos. En las prácticas agrícolas actuales, la franja saturada de nitrógeno ha ganado popularidad sobre el uso de los objetivos de rendimiento que venían anteriormente siendo la idea principal, para hacer la referencia y recomendaciones a fertilización de nitrógeno. Las franjas saturadas de nitrógeno generalmente se establecen a lo largo de todo el campo. Ahí en la imagen pueden ver el ejemplo de uno de los campos. El ancho como promedio entre 10-20 metros, dependiendo de la longitud de la plataforma que se use para hacer los sensores. Es decir, el tractor se le monta una plataforma donde se insertan desde 3 a 5 sensores, y entonces en dependencia de este tipo de espacio, también se basaría el tamaño de esa parcela para que todos los sensores puedan leer en su momento determinado esa área completa de saturación. Y no se trata de duplicar, sino se hace una sola franja solamente al máximo nada más de la extensión de esta herramienta. Sí, como decía, estos sensores, claro, sea posible leer o acceder a todo el follaje del cultivo correctamente en el área saturada. Estas zonas se saturan con el fertilizante, como dije anteriormente, para que no fuera limitante, y como promedio se agrega 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Yo no tengo una idea muy técnica de cuál es la representación de esto, pero lo que sí sé es que si en toda la revisión de literatura y desde que comencé estudiando el tema, al parecer esto es una suma bastante elevada, que no deja en ningún momento necesidad de nitrógeno en la planta. No sé si puede ser quizá un poco reducida, pero tampoco les puedo decir todo lo que el impacto es. Está claro que hay lixiviación con esta cantidad de fertilizante aplicada al suelo, porque no se usa todo. Pero bueno, es la norma que se establece en este tipo de saturación. Como decía, garantiza que no haya limitación de nitrógeno para el crecimiento de la planta. Por lo tanto, estas áreas del campo están expuestas a los altos niveles como decía, de nitrógeno, y aquí hay grandes pérdidas a las capas inferiores del suelo con lixiviación. Eso es un elemento que va en contra de del uso de este tipo de aplicación, fundamentalmente por la estructura que tiene. Como ven, este campo, que depende del largo del campo, también se hacen una o dos áreas de estas franjas. Y como ven, es una extensión bastante larga del campo. No recuerdo si tenía alguna tabla que me mostraba un poco las áreas en referencia, pero si podamos ver ahí, disculpen, puede ser que, no sé, digamos, un 0,1% sí, 0,1% del campo quizás está usado para este tipo de aplicación. La idea de la investigación, como lo planteé anteriormente, se basa en que estas franjas se puedan reducir para entonces no tener que aplicar a lo largo de todo el campo áreas de exceso en fertilización. Esto es una de las ideas que quiere esta investigación aportar. El establecimiento de las franjas ricas en nitrógeno es un inconveniente que requiere también mucho tiempo a los agricultores, ya que tienen otras operaciones que hacer durante la primavera, cuando especialmente acá comienza una gran revolución de siembra y vida. Además, el establecimiento de tales zonas saturadas a menudo tiende a ser un poco problemático, generar confusión, errores. En estudios más recientes, tratan de centrarse en buscar la variabilidad natural en los campos con valores de nitrógeno más adecuados, lo que da la posibilidad de estas áreas puede ser que finjan o funjan la función
de estas franjas o reemplacen estas grandes, largas franjas de nitrógeno y a la vez puedan cuantificar correctamente la distribución de nitrógeno en el campo. Este escenario no solo reduciría el tiempo de aplicación para los agricultores, también ayuda a reducir pérdidas de nitrógeno por lisiviación y también desde el punto de vista económico es una gran ayuda. Acá tenemos el mapa de suficiencia de nitrógeno hecho para todos los campos usando el NDVI de la zona de referencia, que serían las zonas saturadas, como recuerdan, aquellas zonas que estaban en el polígono marcado, y el resto del campo. Ahora, ¿qué pasa? Este mapa, lo que ustedes ven es que está vacío en la zona saturada. Y claro que sí, tiene que estar vacío porque es que la zona saturada no puede formar parte de esta ecuación en el análisis que se va a hacer. La zona saturada no tiene ninguna limitación de nitrógeno. Donde estamos buscando es analizar el estado de nitrógeno en el resto del campo. Por lo tanto, van a ver que los mapas a partir de ahora de los índices van a no tener en algunos casos estas franjas incluidas porque desde el punto de vista en la ecuación no deben formar parte del producto final. Ellas al final se usan para calcular los índices y valorar dónde se pueden reemplazar a lo largo de la franja las áreas más correctas, pero van a ver que los mapas a continuación no van a contener esas zonas representadas. Y esto lo hago a la salvedad para que tengan en cuenta, por si alguna pregunta, bueno, también podemos discutirlo al final. Y en el caso de los valores, el NSI no tiene exactamente un valor límite, no alcanza valores muy altos tampoco, pero en este caso pueden ver cómo los valores del NSI ya sí difieren un poco de lo que es el NDVI. Ven algunas zonas de que valores que están un poco relacionados a casi la misma expresión de color del NDVI, pero un poco de cambios que es una pena mostrarles esto en vivo. Así, de esta manera es un poco complicado para mí. Si después tenemos algún momento o podemos hacer una presentación en vivo y yo puedo hacer una comparación en el momento de algunos de los mapas, va a ser más fácil entender esta variabilidad que existen dentro de los índices y cómo cada uno hace una lectura diferente del estado de los campos. ¿Okay? El rol del suelo y el relieve en la agricultura de precisión. Y en general en la agricultura también, of course, se conoce. Los suelos son un elemento muy importante a tener en cuenta en la agricultura. La mayoría de los campos contienen variabilidad espacial y temporal en las propiedades del suelo. La textura del suelo es una de las propiedades más importantes y particularmente cuando se trata del movimiento del agua a través del suelo. En los últimos 15 años, ya serían ya unos un poco más, quizá 20, varios científicos han utilizado la conductividad eléctrica. Es la aparente conductividad eléctrica, es la traducción más o menos que se hace del inglés al español, como una variable para delinear mapas de suelo y zonas de manejo debido a la capacidad de la conductividad eléctrica, ECA, de describir múltiples propiedades. Otro aspecto que ha influido en el uso extensivo de esta variable es el de reducir el tiempo de los muestreos de suelo. Aquí voy a hacer un poco de hincapié porque, primero, de darle un poco más idea de esta variable va a venir a continuación, pero básicamente es una variable que lo que determina es condiciones del suelo a través del uso de corriente eléctrica. Se usa un sensor, se introduce corriente a través de ese sensor en el suelo y según la respuesta de lectura de retorno se puede saber características del suelo ligadas a la textura, como se habla anteriormente. Y esto no es exactamente una manera de hacer un mapa de suelo, y en el caso de esta investigación, que no
se tiene el mapa de suelo específico de los campos, lo que se hace es que se trabaja también en hacer una especie de como evaluación del uso de esta herramienta, porque como dice al final, esta herramienta lo que sí hace es ayudar en hacer una lectura bastante detallada de qué tienes delante de ti en el campo en un tiempo muy corto, porque los estudios del suelo son conocidos por colegas que estén ligados a esta tarea, son bastante tediosos, llevan mucho trabajo de campo, el trabajo de perfil, el trabajo de análisis químico es increíble. Hacer un mapa de suelo es una labor encomiable. Esta herramienta trata de tener una idea pequeña, pero bastante precisa de qué tienes más o menos en el campo desde el punto de vista de algunas características del suelo muy importantes para la producción. Y después vamos a ver un poco más de detalles ahora a continuación sobre los elementos de esta variable. Vamos a seguir y volvemos a retomarla. Los atributos del terreno como la elevación y la pendiente y la curvatura en interacción con las características del suelo tienen una influencia significativa también en el desarrollo y rendimiento de los cultivos. Las áreas más elevadas en el campo están afectadas por procesos de erosión, mientras que en las zonas de la base tienen más tendencia a la acumulación. Las pendientes y la curvatura juegan un papel importante en el flujo de agua y en la acumulación del suelo. Las propiedades del suelo en combinación con la topografía, en algunos casos los estudios han aportado el 80% de la variabilidad en el rendimiento. Han descrito que ayudan a un poco entender este proceso de rendimiento en el campo, pero para otros estudios solamente han determinado el 10%. Esto no tiene ninguna contradicción. Lo que pasa es que vamos a ver después, en el caso, depende de los campos, depende de la estructura física del campo. Hay campos que no son de mucha elevación en general, desde el punto de vista punto más alto, punto más bajo. Hay campos que son un poco más diversos desde el punto de vista de colina, la zona más baja, son más ondulados. Entonces, es por ahí, pongo esta idea general y la puse en mi tesis porque es que en el caso que nos toca analizar el relieve al final y el suelo como tal, como variable analizada, no llegaron a ser elementos muy significativos. Y eso no quiere decir que no formen parte del proceso, pero estadísticamente no mostraron ser de buen uso para entender la disponibilidad de nitrógeno en estas áreas estudiadas. No quiere decir que sea así para todos los campos. Hay muchos tipos de escenarios en los cuales está claro que el relieve y el suelo tienen que ser elementos muy analizados para entonces poder entender un mejor proceso de desarrollo agrícola en esas zonas. Aquí tenemos un mapa de elevación, en este caso, ahí ven la elevación, claro, no tiene ningún problema con la zona de saturación. Ven un poco, desde el punto de vista cartográfico, quise hacerlo del extremo de la zona alta, zona baja. Los colores quizás no son los mejores, pero bueno, me gustó hacer un poco el extremo de la parte más alta del campo con la parte más baja, pero nada que ver con la gama de colores que se expresa en una montaña como el Chimborazo. No es el caso específico que vemos esta gama de color. Como ven, los valores son muy pequeños desde el punto más bajo al punto más alto, porque el punto más bajo empieza en 43 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto solamente ya 50. Es decir, es una diferencia de 7 metros a lo largo de todos los campos analizados y de toda la extensión, y no se ven realmente grandes contrastes en estos campos. No porque, está claro, yo no fui, soy geógrafo y mirando los datos también me puedo tener una imagen, ¿no?, de lo que es el área en cuestión, pero sí también hice un poco de análisis de imagen satelital para tener un poco también de referencia y conocimiento del área de estudio.
Aquí vemos, bueno, zonas del campo que generalmente tienden a estar para la parte este del campo, son las zonas un poco más altas, pero en el caso del 2005 ven como es una pequeña vaguada que se encuentra en esa zona este del campo, y esa zona van a ver cómo está relacionado con valores del NSI y de NDVI muy específicos. ¿Por qué? Porque hay mucha relación entre esa zona, lo que tienen, y el área, es decir, y las características físicas y la respuesta de los cultivos en general. En la sesión de metodología tenemos el área de estudio que se realizaron los experimentos como se realizaron durante los años 2005, 6, 7 y 8 en campos de maíz en la región de Monterrey, en Quebec, Canadá. Ahí está un poco la referencia a las zonas de estudio en una localidad llamada San Valentín. En el área marco algunos más elementos para referencia de ustedes, a pesar del mapa general de Canadá. Esta es una zona cerca donde yo vivo. Saint-Jean-sur-Richelieu es un poblado donde se encuentra la oficina de agricultura del gobierno de Canadá, con la cual yo participé en el estudio, y es una estas personas, un grupo de agrónomos y técnicos de sistemas de información geográfico y procesamiento de imágenes, que son súper activos produciendo trabajos y estudiando los mejores tendencias, el rendimiento. Es súper interesante el trabajo que hacen. Nunca pude participar en uno de esos estudios, pero tienen una capacidad de producción muy grande ¿cómo se llama decir? Trabajo, ponencia, publican a nivel mundial de referencia. Es un grupo de trabajo muy fuerte. Tuve mucha suerte momentáneamente de tener ese contacto con ellos. No he tenido mucho más contacto con ellos, pero actualmente trabajo en el gobierno de Canadá, y entonces en el futuro puede ser que, quién sabe, tenga alguna posibilidad de hacer un poco más de trabajo con ellos. Me gustaría mucho volver a intercambiar con ellos. Ahí también está referencia a Montreal, la ciudad más grande de Quebec, la provincia de Quebec, que es el tema de referencia acá, y Ottawa, que está en la provincia de Ontario, es la capital de Canadá. Yo justamente vivo al otro lado de Ottawa. Esa división administrativa coincide mucho con un río, el río de Ottawa, y bueno, lo puse de referencia ahí para que sepan dónde estoy, si quieren venir. Bueno, los campos, como vieron anteriormente, campos estaban adyacentes, y el sistema de referenciación utilizado usaba el dato de la zona 18 de UTM. Los perfiles del suelo fueron similares, consistiendo principalmente con texturas arcillosas pesadas, loam y loam arcilloso, y en áreas del campo con baja elevación había un loam arenoso, en las áreas con media elevación un loam arenoso, y texturas arenosas arcillosas en áreas con mayor elevación. Acá está un poco el esquema de investigación que nos proponemos. Como ven, los índices de NDVI del campo y de saturación producen el NSI de referencia. A partir de ahí se producen los NSIs para las diferentes variables. Se hace una comparación de los índices, se aplica análisis estadístico, se hace un análisis de esos resultados, se identifica las nuevas localidades, la propuesta de nuevas parcelas, y se hace una validación de estas parcelas. El índice de vegetación, el NDVI, como decía anteriormente, les explicaba un poco las maneras de obtenerlo. Aquí en esta presentación específica quiero un poco más el punto de vista técnico, cómo funciona el sensor, la manera de que
puede leer el follaje del cultivo y recibir información de vuelta, procesarla y enviarla a la computadora que está en el tractor. Como ven en la imagen, en la otra imagen, ven cómo se monta en los sensores frente al tractor y puede entonces servir para el procesamiento de el estado del follaje. En muchas ocasiones ya está preparado una fórmula, un sistema que es por eso que el sensor está delante del tractor, para leer cómo está la planta que va siendo examinada, proceso en el mismo momento, y al final del tractor está el equipo de fertilización que entonces fertiliza en dependencia de la necesidad. Es lo que le decía anteriormente. Esta tecnología es una cosa inmensa que no cuesta poco dinero, pero es realmente algo que puede ayudar mucho en el manejo de los recursos, la contaminación, reducir muchas cosas, reducir los costos, pero desafortunadamente no cuesta poco invertir en acceder a la tecnología y la preparación que también eso lleva. Esta es quería un poco, ¿no?, parar en esa parte ahí porque es importante. Aquí, bueno, se habla de lo que hemos visto anteriormente en la exposición, de cómo se calcula el NSI de referencia a través de los dos NDVI que se procesan. Y bueno, también la aplicación del vecino cercano para hacer los cálculos generales y promedio de cada uno de los puntos en cuestión. Esto es otra cosa que no he mencionado, pero bueno, se colectaron miles de puntos por cada campo, oscilando entre 30 y 50.000 puntos por campo. Una magnitud de datos bastante grande. Y esto es, por eso es que se usa el vecino cercano, para tener un poco incluso más exactitud cuando se hacen los procesos de análisis y cálculos. La conductividad eléctrica, como les explicaba, no le puse el equipo, pero le puse en la tabla de referencia, que el equipo puedo mostrarlo, lo pueden quizás ustedes buscar un poco en la información en internet. El equipo es como si fuera prácticamente un arado regular, pero con conexión eléctrica, y entrando en la conexión en un lugar y saliendo por el otro, y ahí se estudia entonces la conductividad del suelo, la capacidad que tiene esta variable, dar el análisis de la conductividad eléctrica del suelo relacionado con propiedades como la textura, el contenido químico y nutrientes. La textura ejerce una influencia significativa en la conductividad eléctrica, la humedad del suelo, la profundidad de la capa cultivable y la salinidad del suelo. Las mediciones se hacen con el sistema BERIS y, bueno, aproximadamente se estudia hasta 30 centímetros de profundidad del suelo, hasta también puede llegar cerca del metro. El cálculo de los NSI alternativos, aquí vemos las fórmulas, se hace basado en la distancia euclidiana. Aquí se presenta la fórmula, cómo se hace al final el proceso de conversión de fórmula. Y bueno, los sufijos 1 y 2 están relacionados con el área del campo general y el área 2 con las zonas, el área 1 con la zona saturada, el área 2 con la zona no saturada, respectivamente. Disculpen, aquí quiero aquí un pequeño error. No puede faltar el error en la tecnología. El último es NSI, es el NSI de suelo. Como no se tenía un mapa de suelo, se aplicó un poco como digamos, se asumió que analizando todas estas variables juntas, tomando la NSA y la conductividad eléctrica como un poco de información sobre textura del suelo,
tomando la elevación y la pendiente. Entre todo, más o menos hacía como una especie de descripción del suelo, nada que ver con un estudio realmente de suelo, pero quisimos usar este tipo de idea nueva en esta investigación, y aunque no fue muy fructífera, sí, bueno, quería especificar de que esa fórmula tiene un errorcito que es el NSAI suelo, es el que es la fórmula 4. El análisis estadístico, creo que tengo que ir terminando, ni sé qué tiempo estoy realmente. El análisis estadístico, déjame ver, si me disculpan, no tengo exactamente el tiempo, bueno, vamos a ver qué pasa. Las clases para las variables de ECA, de elevación y pendiente se determinaron utilizando los métodos de segmentación de histograma, usando el histograma de Oxford. Otras investigaciones anteriores usaron esto como buenos resultados. La prueba T, el t-test, que se conoce en inglés, determinó si los NSAI alternativos eran o no significativamente diferentes entre ellos. El valor de T está relacionado con el tamaño de la diferencia entre las muestras. Cuando más mayor el T, mayor es la diferencia. En el caso particular de esta investigación se tomó una significación estadística que se estableció a la probabilidad de 0,01%. El análisis de la varianza de la ANOVA se realizó utilizando el procedimiento del modelo lineal general del SAS, y la ANOVA se utilizó para evaluar el efecto de las propiedades espaciales, espacialmente propiedades de las variables en el campo sobre los NSAI alternativos. Y finalmente se usó el coeficiente de correlación para realizar la comparación entre los NSAI alternativos y la influencia que tenía en la variabilidad del nitrógeno del campo. Acá se muestra un poco más los mapas de cada de las variables analizadas en cuestión, fundamentalmente las que formaron parte del resultado final con alguna más influencia, porque por ejemplo el suelo y la pendiente no están mostrados acá, fueron variables que mostraron menos representatividad, y por lo tanto aquí mostramos más los elementos que formaron parte del producto final, la aparente conductividad eléctrica, y lo vemos con valores que los valores 1, 2 y 3 indican valores medios, altos y bajos, y ahí está también, sí, exacto, medios, altos y bajos, o bajos, medios, altos. Y entonces ahí lo mismo está un poco que, disculpen que hay un poquito de contradicción entre los valores y algunos mapas, creo que es el de relieve, que está un poquito mal, me disculpan por eso. Pero bueno, en realidad es para mostrar aquí un poco la idea, lo que les decía anteriormente. Aquí se muestra que el NDVI está con zonas de poco valor. Eso quiere decir, es una zona donde la planta no tiene mucho follaje, hay poco desarrollo de hojas. Es lo que muestra indica el índice de vegetación. Y como ven, hay un poco de relación entre eso y las zonas de la conductividad eléctrica donde es alta. ¿Qué quiere decir? Que hay unas zonas de humedad donde hay una conductividad muy alta y una zona de humedad, y esa zona de humedad, lo que también refiere que coincide cuando ven el mapa de relieve que está opuestamente hecho, es la zona más baja del campo, en la zona donde está marcado como 3, la zona verde. Es la zona donde viene el agua, donde la zona dependiente, donde se acarrea más la humedad está. Y a pesar de que puede parecer que viene todo el sedimento, pero también hay más humedad, esa humedad hace más lixiviación, entonces hay pérdida de los elementos de fertilización, y ahí se muestra como el campo, entonces, dice el NDVI,
que hay poco desarrollo del cultivo en zona. No quiere decir que pasa en todo el área completa, como ven algunas zonas todavía estaban los valores un poco más a medio, pero aquí es una representación de cómo las variables van dando un poco de interacción entre ellas para aportar información sobre el estado de los cultivos. El NSI de referencia, como ven, es un mapa que cambia el aspecto un poco desde el punto de vista de lo que era el NDVI, y los valores un poco que hasta se invierten, aunque hay una correlación en alguna de las zonas y se muestra. Lo que quiere decir es que el NDVI es como ha sido corregido un poco para la información desde el punto de vista de conocimiento o el real estado de la necesidad de nitrógeno en el campo. Es decir, porque hay lugares también en el campo, estos índices ayudan a ir rectificando uno al otro, porque hay lugares en el campo que hay otros factores tan involucrados en esto, no solamente es el nitrógeno. Si usted aplica nitrógeno a un lugar donde hay mucha lixiviación, aunque usted aplique mucho nitrógeno, se va a seguir yendo todo ese nitrógeno. Entonces no va a ayudar a ningún incremento en la producción. O sea, este tipo de índices ayuda entonces a conocer esas áreas del campo que no tienen una limitación de nitrógeno, lo que tienen es otros factores limitando el proceso de crecimiento de la planta. Un poco los histogramas que se usaron en las variables usadas en la investigación, la conductividad eléctrica, el relieve y la pendiente. Como ven, los histogramas muestran una idea de cómo se puede fraccionar en clases para después hacer el análisis de NSI para cada una de las variables. Los histogramas que muestran un poco más de estabilidad desde el punto de vista estadístico de distribución es la conductividad eléctrica y la elevación. Sin embargo, la pendiente tiende a tener un poco más de irregularidad. Es por eso uno de los elementos en la cual la pendiente y el suelo, por eso no producen los números más significativos. La elevación tiende a dar un número significativo, pero fundamentalmente para la división de clases de 4, mientras que la conductividad eléctrica van a ver después al final que en la división de clases para 3 fue la variable que mejor se comportó describiendo la distribución del NSI a través del campo de una manera más correcta. La prueba no sirvió para cuantificar las diferencias entre los NSI calculados a partir de las clases de conductividad eléctrica. En general, los resultados de los F-values fueron calculados para los NSI a partir de las combinaciones de las diferentes clases for SEA. Aumentaron la precisión del cálculo de NSI comparado con el NDVI, y la clase de conductividad eléctrica agrupado en 3 fue la que más realmente aportó esta mejora en la comparación entre los dos tipos de índices, NDVI y NSI. Además, se demostró la capacidad que tiene la conductividad eléctrica para minimizar los efectos en el NSI comparado con el resto de las variables. Es por eso también, como les decía anteriormente, se trata de buscar darle un poco más de validación al uso de esta técnica de determinar un poco el estado del suelo a través de la aplicación de la conductividad eléctrica. El análisis de la correlación se realizó entre los NSI calculados para la clase 3, los NSI de referencia y el NSI para conductividad eléctrica del más cercano, y las correlaciones mostraron que los valores se mantuvieron bastante altos entre todos estos. Después mostramos los gráficos. Los valores se mantuvieron entre 0.8 a 0.94.
aquí un poco la correlación que se muestra, la clase de NSI 3 para la conductividad eléctrica comparado con el NIRS para la NSI, para la conductividad eléctrica, y esto es para todos los campos. Entonces, bueno, aquí se muestra el resultado de esta. El NSI que se calcula utilizando esta clase, clase 3 de la conductividad eléctrica, este es el mapa nuevo que se produce. Como ven, les explicaba anteriormente, no se usan las zonas de referencia para mostrar el resultado. Ven un poco, como no lo pueden ver ahora mismo, pero hay un poco de cambio en el mapa de NSI de referencia que montamos anteriormente. A través de ese análisis al final, lo que se hace es buscar todos los puntos que tengan valores en la clase 3 de SEI y buscar una localización de esos puntos alrededor de los valores. Es decir, los valores no los discutimos, no están puestos y quizás un poco más de detalle. Como las clases están divididas en 3, los valores alrededor del número de cada una de esas clases, más o menos 5 para cada uno del valor, creo que fue ese término que decidimos. Buscamos esos puntos a lo largo de toda la franja de saturación y dividimos esa franja de saturación entre la clase baja, la clase media y la clase alta. Todos esos puntos se fueron haciendo una especie de distribución en el área del campo, y ven este mapa que muestra con el color abajo las clases, y la línea discontinua muestra el externo, el exterior del campo, y la línea de los plots que se propone. Es decir, lo que hacemos es buscar dos áreas para cada uno de los campos. Es decir, buscamos 3 escenarios para darle más como variabilidad donde localizar estos nuevos lugares. Ahí ven en el campo cómo, en vez de tener entonces aquellas líneas franjas a lo largo de todo el campo, proponemos poner como una clase baja 2 escenarios en las áreas centro del campo. Hay para la clase media, tenemos 2 áreas también en extremos del campo, y para la clase alta tenemos al final del campo áreas que pueden ser de referencia para calcular en NSI. Eso es en el caso específico del campo del 2005, y así sucesivamente para los demás campos. Básicamente esta fue la idea. Con todo el análisis de todos los NSI y por clase, buscamos cuál fuera el que más resultados significativos tuviera y usar los puntos alrededor de esas áreas para crear las nuevas parcelas de referencia. El establecimiento de las franjas saturadas de nitrógeno a lo largo del campo ayuda a analizar la variabilidad espacial de todas las variables, especialmente en la conductividad eléctrica y en la elevación. El análisis de las diferentes clases de las variables analizadas demostró que la conductividad eléctrica agrupada en 3 clases mostró el rendimiento más sólido entre todas las clases. La conductividad eléctrica agrupada en 3 clases no solo explicó la variabilidad de los valores de la conductividad como tal, sino también muchos valores relacionados con el NDVI en las parcelas saturadas. Los mapas elaborados a partir del NSI para la conductividad eléctrica de la clase 3 mostraron un alto nivel de precisión. Además, se propusieron las nuevas parcelas para reemplazar las existentes franjas de alta saturación en el campo. Las nuevas zonas ricas en nitrógeno no solo contribuyen a mitigar el impacto ambiental de las prácticas agrícolas, sino también pueden ser una fuente precisa de datos para el análisis de los NSI y la variabilidad del nitrógeno dentro del campo. Y con esto creo que he terminado. Muchas gracias a Dani por la posibilidad también de participar en esta
en este evento. Es sui generis, pero creo que está haciendo un trabajo muy arduo en tratar de aglomerar colegas del ramo, ¿no? Y juntarnos y conversar un poco y debatir y presentar experiencias, algo muy interesante. Me gustaría algún día estar en persona en alguno de estos eventos. Por ahora los dejo y espero que tengamos un espacio para debatir si tienen algunas más preguntas sobre el tema. Muchas gracias y nos vemos en la conferencia en tiempo real. Cuídense mucho.